Buenas, licenciada, es un gusto saludarle. Pues le saluda Juan Fermín Parzunú, de estudiante del profesorado de Matemática Física en el quinto semestre de la sección A. Pues en esta ocasión le voy a presentar mi pequeña clase acerca de los segmentos circulares de la circunferencia y como también la longitud del arco, que lo podemos encontrar en la sección número 4 de la clase número 1 en el grado de tercero básico. Muchas gracias, espero que le vaya a gustar. Jóvenes y señoritas, muy buenas tardes, es un gusto saludarles. Vamos a empezar con nuestra clase el día de hoy. Que es el 5 de mayo del 2022. En esta clase, en la primera clase, vamos a ver, vamos a hablar acerca de dos temas. Uno sobre los sectores circulares y segmentos y la otra sobre longitud de arcos. Para empezar, hablaremos sobre los sectores circulares y segmentos. Como primer punto, vamos a tratar de responder a esta pregunta. Muy bien, la primera pregunta nos dice de la siguiente manera: ¿qué tipo de figura se forma si se conectan los puntos que están a la misma distancia de un punto fijo? Muy bien, excelente respuesta. Pues la figura que se forma si se conectan los puntos a través de la misma distancia de un punto fijo, pues es la circunferencia, ¿de acuerdo? Pero no nos confundamos, muchos los que dicen es que es un círculo. Pero un círculo es aquello que tiene superficie, pero una circunferencia prácticamente solo es el perímetro del círculo. Ya con esta respuesta continuamos con la siguiente pregunta. Prácticamente la segunda pregunta nos dice de la siguiente forma: ¿cuál es el nombre del punto O? Recordemos, una circunferencia es aquello que tiene un punto fijo de las cuales pasa una línea que tiene las mismas distancias. Ese punto fijo en las cuales pasan esas líneas
que tienen la misma distancia se le llama el centro de la circunferencia. Prácticamente ese centro de la circunferencia lo determinamos a través de este signo, el punto O. A través del signo del punto O, es decir, de este punto. Para entenderlo de la mejor manera, dibujemos una circunferencia y veamos pues, cuál es la relación con esto. Muy bien, como les decía al principio, veamos esto. Esto es un círculo. ¿Por qué? Porque posee superficie. En cambio, esto es una circunferencia. La circunferencia es el perímetro del círculo, es decir, es la orilla que tiene el círculo. Prácticamente, el punto o el centro que tiene este punto es lo que determinamos como el punto O. Prácticamente este punto nos indica de que si nosotros colocamos una línea de esta forma, esta línea va a tener la misma magnitud, o es decir, el mismo tamaño en diferentes direcciones. Ya sea, si lo pongo de esta forma o lo pongo de esta forma, va a tener la misma magnitud, o es decir, el mismo tamaño. Por decirlo de otra forma, si acá fuera 5 metros, acá también va a ser 5 metros. Por lo tanto, es el centro de la circunferencia. Y si nos damos cuenta, aquí está pasando algo que ya hemos visto anteriormente. En este caso, si nos damos cuenta, nos formó un ángulo. Prácticamente, si nosotros medimos el ángulo de esta forma o en esta dirección, a esto lo vamos a determinar ángulo central. Muy bien, entonces, como ya hemos conocido prácticamente el círculo, la circunferencia, el centro del círculo y por ende el ángulo central, continuamos ahora con el otro tema. Ahora vamos a ver la longitud de arco. Muy bien, vamos a tratar de ondearnos en este tema, la longitud de arco, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, para poder adentrarnos directamente a ello, vamos a resolver este pequeño ejercicio, o lo van a resolver para ver cómo lo van a realizar. Este ejercicio nos dice de la siguiente manera.
Muy bien, tenemos este pequeño ejercicio, por favor, me lo realizan y vamos a ver cómo nos sale. Muy bien, me agradezco que hayan resuelto y sí me agradó la respuesta de ustedes. Pues estaba viendo de que sí, ya tenemos un poco de conocimiento con respecto al tema, ¿verdad? Entonces vamos a continuar y vamos a reforzar a los que no me lo pudieron realizar. En este caso, para resolver este ejercicio, tenemos que leer determinadamente, en este caso, un enunciado como tal, ¿verdad? En este caso nos dice: encuentre la longitud del arco comprendido entre el ángulo central de 60 grados y un radio de 6 centímetros utilizando la proporción. Muy bien, primero que nada, nos damos cuenta de que nos dice que encontremos la longitud del arco. Tenemos que ubicarnos acá. ¿Cuál es el arco acá? El arco, pues prácticamente es esta línea o este pedazo de línea que forma la circunferencia, más no la proporción, la circunferencia. Luego nos dice, comprendido entre el ángulo central. Ahora bien, nos recordamos cuál es el ángulo central, ¿verdad? Exactamente. El ángulo central, pues prácticamente es 60 grados, y aquí lo tenemos ubicado. Luego nos dice, y un radio de 6 centímetros. Recordemos, el radio es aquella línea que les decía anteriormente que pasa por el centro y que va a diferentes direcciones y que tiene la misma magnitud. Es decir, este es el radio de 6 centímetros. Por lo tanto, acá también va a valer 6 centímetros. Utilizando la proporción, para resolver este ejercicio, lo primero que debemos de ubicarnos o debemos de saber es cuál es el perímetro de la circunferencia o cómo podemos hallar el perímetro de la circunferencia. Para ello decimos lo podemos señalizar con esto. A ver, ¿alguien se recuerda cuál o cómo podríamos hallar el perímetro de la circunferencia? Exactamente. Para hallar el perímetro de la circunferencia utilizamos lo que es 2pi por radio, ¿verdad? Entonces, sustituyendo datos, por lo cual lo único que vamos a sustituir es el radio, ¿verdad? ¿Cuál es el radio acá? 6 centímetros. Entonces empezamos a sustituirlo y decimos que el perímetro de la circunferencia es igual a 2pi por 6, ¿verdad? Recordemos que 2pi es un término muy aparte y 6 pues prácticamente es la magnitud del radio. Por lo tanto, ya tenemos esto, realizamos el respectivo producto y decimos que 2 por 6 es igual a exactamente 12. Por lo tanto, el perímetro de la circunferencia es igual a 12pi, ¿verdad? Ahora que ya tenemos este dato, vamos a escribir todos los datos que tenemos ya con esto, ¿verdad? En este caso, primero escribimos la longitud y luego escribimos los ángulos correspondientes. De este modo va a quedar. Muy bien, ¿cuáles son las longitudes que conocemos? La primera longitud que conocemos es 12pi, ¿verdad? Y la segunda longitud, es la longitud del arco, que aún desconocemos. Por lo tanto, escribimos la longitud del arco determinándolo con la letra L. Posterior a ello, lo vamos a dividir dentro de 12pi. ¿De acuerdo? Seguimos. Ahora vamos a encontrar los ángulos. ¿Cuáles
La primera que tenemos son 60 grados. Y la segunda prácticamente es la longitud del ángulo completo de la circunferencia en el sistema sexagesimal. Nos recordamos de eso, ¿verdad? Espero que sí. Pues prácticamente la longitud de la circunferencia en el sistema sexagesimal es igual a 360 grados, ¿verdad? Un ángulo completo. Muy bien. Ahora que ya tenemos todos esos datos, pasamos a complementarlo a una ecuación. ¿Nos recordamos cómo se realiza una ecuación? Espero que sí. Entonces vamos a pasar todos estos datos a las ecuaciones. Recordemos, cada uno de los datos que tenemos, tanto en la longitud como en el ángulo, se están dividiendo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, decimos la longitud por 12pi, perdón, dividido 12pi, es igual a 60 grados dividido 360 grados. Muy bien, como nos recordamos en las ecuaciones, que nos decía que cualquier término que tenemos tanto en un lado de la igualdad como en el otro lado de la igualdad va a cambiar su valor o su signo al pasarlo al otro lado, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué pasa si todo este término yo lo paso al otro lado de la igualdad? Pasa a dividirlo, ¿verdad? Prácticamente, para resolver de manera fácil esta ecuación, lo primero que tenemos que hacer es recordarnos sobre la ley de extremos y medios. Como todo esto pasa a dividir, prácticamente división sobre división nos da la ley de extremos y medios, que nos dice que si tenemos A dividido B dividido C dividido D es igual a AD por BD, ¿verdad? En este caso tenemos A dividido B igual a C dividido D. Esto es igual a decir A por D igual a C por B. Prácticamente estos datos que tenemos aquí lo vamos a colocar o lo vamos a maniobrarlo, por decirlo así, con nuestra ecuación. Por lo tanto, ya conociendo esto, esto quiere decir que va a quedar de la siguiente manera. Si nosotros decimos que la longitud es igual a A y B es igual a 2pi, C es igual a 60 grados y D es igual a 360 grados. Por lo tanto, esto va a quedar que la longitud también va a multiplicar a 360 grados. Como también la longitud, que sería B, va a multiplicar a 60 grados, de esta forma. De esta forma. Muy bien, ya teniendo esto, vamos a resolver la ecuación. Y como lo que queremos encontrar es la longitud de arco, prácticamente vamos a dejar a la variable sola, ¿verdad? O la incógnita, por decirlo así. Entonces, ¿cómo lo vamos a pasar? Prácticamente pasando la cantidad que conocemos al otro lado de la igualdad. Siempre y cuando cambiándolo de signo. Si acá está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Si acá está sumando, al otro lado pasa a restar. Y así sucesivamente, proporcionalmente, ¿verdad? Entonces, dejamos la longitud de arco y esto es igual a 60 grados sobre 360 grados por 12pi. Muy bien. Luego, ¿qué sigue? Recordemos en fracciones.
simplificamos fracciones, ¿verdad? En este caso, tiene que ser grados con grados. Alguien dirá, ¿y entonces por qué no agarramos pi? Porque 12 pi es una cantidad diferente que los grados, ¿verdad? Prácticamente, si aquí hay grados, tiene que quedar debajo de grados, no debajo de 12 pi, porque 12 pi es diferente. Pero, como tenemos aquí una división, entonces estos grados se van eliminando al momento de simplificarlo. Por lo tanto, ya con el resultado, ahí sí lo podemos multiplicar por 12 pi. Bueno, entonces, continuamos simplificando esta cantidad. Nos damos cuenta de que esta cantidad se puede dividir por 10, ¿verdad? 60 dividido 10, pues esto me da 6. Y 360 gramos dividido 10, esto me da 36. Prácticamente 36 y 6 también se pueden seguir dividiendo, ¿verdad? Se pueden seguir simplificando. ¿Por cuánto? Por 6. 6 dividido 6, pues esto me da 1. Y 36 dividido 6, pues me da, ¿qué? 6, ¿verdad? Prácticamente la longitud de arco es igual a 1/6 por 12 pi. Realizamos la respectiva multiplicación de fracciones y decimos que 1/6 por 12 pi es igual a 2 pi. ¿Por qué dirán ustedes? Porque 1 por 12 pi es igual a 12 pi. Sobre 6 me da 2. Por lo tanto, mi longitud de arco es igual a... Perdón ahí. Y prácticamente esto sería mi resultado. Muy bien, entonces vamos a continuar y nos damos cuenta que la longitud de arco es igual a 2 pi. No sé si les salieron a ustedes eso. Había pasado por sus lugares y me he dado cuenta de que a algunos sí les salió, ¿verdad? Pero para los que siguen teniendo duda de dónde saqué esos datos, vamos a conocer o vamos a revisarlo. ¿Por qué nos dan estos datos, verdad? Entonces espero que ya lo copiaron y si ya, entonces procedo a borrar. Muy bien, entonces, para que estemos en sintonía, vamos a revisar dónde salieron esos datos y vamos a conocer una forma más fácil de resolverlo y ya no realizar ley de extremos y medios, ya no vamos a realizar o a recabar más datos, sino vamos a utilizar algo por la cual nos facilite más, ¿verdad? Esa es la matemática, búsqueda de patrones y soluciones, ¿verdad? Prácticamente para ello vamos a dibujar nuestra pequeña circunferencia. Y decimos que esta parte que está acá, que es la supuestamente sombreada, es el ángulo central, ¿verdad? Y esta parte que tenemos acá, que es el pedazo de la circunferencia, pues es el arco, ¿verdad? Prácticamente la longitud del arco. Esta parte que tenemos acá, desde el centro hacia cualquier lado de la circunferencia, pues es el radio, ¿verdad? Y toda la circunferencia que tenemos acá es igual a 360 grados. Ahora sí, comprendemos dónde salieron esos datos. Espero que sí. Entonces, para que nos sea más fácil
entender lo de la circunferencia, lo único que tenemos que aprendernos es esta pequeña formulilla. En este caso decimos que la longitud de la del arco es igual al perímetro. ¿Cuál era el perímetro? 2pi por radio, ¿verdad? Es igual al perímetro, que es 2pi por radio. ¿Dónde está 2? Pues 2 lo recabamos a través del perímetro. Y pi, pues es la longitud de la circunferencia en sistemas radianes. Y el radio, pues es un punto, es en este caso, una línea que pasa por cualquier punto de la circunferencia, ¿verdad? Luego a esto lo multiplicamos por el ángulo central. ¿Cuál es el ángulo central? Aquí está, el ángulo central. Y todo esto dividido la longitud de la circunferencia en sistema sexagesimal. ¿Cuál es esa? 360 grados. ¿Nos damos cuenta? Con esto podemos realizar varios ejercicios de los cuales nos va a facilitar. Si se dan cuenta que ya no realizamos ley de extremos y medios, ni ya no vamos a recabar más informaciones, sino vamos directamente a los ejercicios y a entenderlo, ¿verdad? Entonces, para entenderlo de mejor manera, vamos a resolver este pequeño ejercicio que nos proporcionan acá. Muy bien, aquí tenemos el pequeño ejercicio que nos dice: encuentre la longitud del arco. Ahora ya no nos dio el enunciado, ahora solo nos dice: encuentre la longitud del arco, ¿verdad? Entonces, alguien dirá: entonces, ¿cómo vamos a encontrar los datos? A través de la pequeña gráfica que nos dan, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Utilizando esta pequeña fórmula que tenemos acá. Prácticamente ya habíamos despejado, ya habíamos conocido cómo y dónde salieron todos estos datos. Ahora ya es más fácil de saber utilizarlo, ¿verdad? Porque ya lo conocemos. En este caso decimos que la longitud del arco es igual a 2pi por radio, ¿verdad? 2pi. 2pi es una constante, es decir, que nunca va a cambiar. Lo que sí va a cambiar son las variables que tenemos. En este caso, radio y el ángulo central. Pero entonces, ¿qué pasa con pi? Pi es un número, ¿verdad? Es el número de oro. Prácticamente también forma parte de la constante. Entonces, ¿cuál es el valor del radio acá? Aquí está, 10 centímetros. Pero antes estaba acá. Sí, pero recordemos que el radio tiene la misma longitud si pasa por cualquier parte de la circunferencia, ¿verdad? Por lo tanto, si tanto acá como acá, va a valer 10 centímetros, ¿verdad? Por lo tanto, escribimos 10 centímetros acá. Todo esto multiplicado por el ángulo central dividido 360 grados. En este caso, ¿cuál es el valor del ángulo central? En este caso, el ángulo central tiene un valor a 120 grados. Por lo tanto, escribimos 120 grados acá. Sobre el valor, en este caso, de la circunferencia en total en el sistema sexagesimal, que serían 360 grados. ¿Verdad? Entonces, ya teniendo todos estos datos, pasamos a resolver. ¿Verdad? ¿Cómo lo hacemos?
Pues primero realizamos la multiplicación y luego simplificamos nuestros datos que están acá, ¿verdad? 2 por 10, ¿cuánto es? Exacto, 20. Nunca se nos debe de olvidar las magnitudes. Son muy importantes, ¿de acuerdo? Luego empezamos a simplificar. Y decimos, ¿será que 120 y 360 grados se pueden simplificar? Sí se pueden, ¿verdad? Lo podemos dividir sobre 10. 120 dividido 10, pues nos da 12. Y 360 dividido 10, pues nos da 36. ¿Será que los podemos seguir simplificando? Sí, ¿verdad? Podemos simplificar 12 dividido 2, que esto nos da 6, ¿verdad? Y 36 dividido 2, ¿cuánto nos da? En este caso nos da 18, ¿verdad? Porque 18 más 18 nos da 36. ¿Se puede seguir simplificando? Sí. ¿En cuánto? Lo podemos simplificar dentro de 6. En este caso, 6 dividido 6, pues nos da 1. Y 18 dividido 6 nos da 3. Recordemos las reglas de las simplificaciones en fracciones, ¿verdad? Por lo tanto, esto lo vamos a multiplicar por 1/3, ¿verdad? En este caso, realizamos la respectiva multiplicación de fracciones y decimos 20 pi centímetros por 1. Esto nos da 20 pi. Y 1 por 3, pues nos da 3. Y todo esto en centímetros, ¿verdad? ¿Será que se puede simplificar? Nos damos cuenta que no, ¿verdad? 20 sí se puede, pero 3 no. Por lo tanto, no podemos simplificar. En este caso, esto sería nuestro resultado final. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Espero que no. Entonces, podemos copiar esto y podemos pasar a hacer algunos ejercicios. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, ¿será que nos falta algo? Sí, ¿verdad? Se puede dividir 3 y 36. Por lo tanto, lo dividimos. 3 dividido 3, pues nos da 1, ¿verdad? Y 36 dividido 3 nos da 12. Exactamente, gracias ahí por colaborar. Entonces, prácticamente vamos a cambiar este dato y decimos 1 sobre 12, ¿verdad? Entonces, ya tenemos nuestros datos inscritos, procedemos a realizar la multiplicación de fracciones. En este caso, recordemos que para realizar multiplicación de fracciones, pues multiplicamos únicamente numeradores y denominadores. Y nos damos cuenta que acá no tenemos denominador, pero recordemos que todo número entero también es una fracción, solo que su denominador es igual a 1. Por lo tanto, nos imaginamos un número 1 acá y pues multiplicamos 24 pi centímetros por 1. Esto nos da, exacto, 24 pi centímetros. Y 12 por 1, pues nos da 12. ¿Será que se puede simplificar todavía? Sí se puede, ¿verdad? 24 dividido 12, ¿cuánto es? 2, exactamente. Por lo tanto, la longitud de todo este arco es igual a 2 pi centímetros. ¿Se nos quedó claro? Bien, espero que sí. Entonces, esto sería nuestro resultado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Entonces, copiamos todo esto y les voy a dejar algunos ejercicios en clase, por lo cual vamos a terminar la clase. Les agradezco su atención. Muy bien, entonces, ya lo copiaron. Lo voy a borrar.
Muy bien, aquí tenemos los 3 ejercicios. Favor de realizarlo en la clase y me lo traen en la siguiente, de la casa, y me lo traen en la siguiente clase. Muchas gracias, espero que me comprendieron y nos vemos